Bienvenidos a este fascinante análisis de la tercera parte del libro El espacio y la conciencia de Jacobo Greenberg en el canal de YouTube Literatura Asombrosa. Hoy nos adentramos en un concepto llamado creación de las conciencias que parece sacado de los más profundos misterios del universo. En este libro, Greenberg nos invita a explorar cómo la interacción entre seres humanos da lugar a la creación de nuevas realidades, conciencias y patrones. Cada conexión, cada intercambio de energías, se convierte en una puerta hacia nuevas posibilidades. Como él mismo lo dice, la creación de las conciencias es la transformación a experiencia de algún rango o parte de lo diferenciado en el campo cuántico, donde la sinergia del espacio es la clave para la materialización de nuevas formas de ser. Y es que la conciencia no es solo una cuestión individual, sino que también emerge en la interacción con otros seres, ampliando el espectro de realidades que podemos experimentar. Desde las uniones más simples hasta las más complejas, la creación de nuevas conciencias forma parte de un proceso eterno y en constante expansión. No olvides compartir este video con un amigo que esté interesado en entender estos conceptos trascendentales. Será un gran viaje juntos. También, si te gustaría profundizar aún más en este fascinante tema, visita nuestro canal de Telegram y déjanos un comentario con tus impresiones y dudas. ¿Cómo crees que la conciencia influye en tu vida? Nos encantaría saber tu opinión. No olvides suscribirte para seguir explorando junto a nosotros los límites de la conciencia y más. Comencemos este viaje de descubrimiento juntos. El capítulo 31. El espacio y la conciencia. Jacobo Greenberg nos presenta una compleja reflexión sobre la naturaleza de las interacciones energéticas, destacando cómo percibimos los objetos materiales. Greenberg utiliza el ejemplo del árbol frente a nosotros para explicar cómo la información sobre un objeto está contenida en el campo cuántico, una red energética que interactúa con nuestra conciencia a través de los sentidos. Este proceso de transformación de la información energética en una experiencia perceptual, como la visualización de un árbol, se describe como una convergencia informacional. A medida que nos alejamos del objeto, la información sobre él se concentra en un área más pequeña del espacio, y esta concentración permite que la imagen sea percibida desde diferentes distancias, manteniendo su coherencia. Además, el autor introduce el concepto de redundancia informativa, que implica que la misma información sobre un objeto está contenida en múltiples porciones del espacio, de forma redundante y omnipresente. Un ejemplo claro es la observación de la Luna, que permanece inmutable en nuestra percepción a pesar de los movimientos de nuestro observador o del satélite. Greenberg también hace un paralelo entre los fenómenos cuánticos y la física de partículas, como la aparición y desaparición de partículas elementales, sugiriendo que estas alteraciones del campo cuántico explican las interacciones a distancia, como la atracción y repulsión entre electrones, vistas como transformaciones energéticas en el campo. En términos de interacción entre campos, describe cómo las partículas, como los electrones, intercambian fotografías, cambiando su trayectoria, lo que se interpreta como una interferencia de ondas energéticas que se transmiten a través del espacio. En resumen, el capítulo explica cómo las interacciones energéticas a distancia, como las que ocurren entre campos cuánticos y campos neuronales, constituyen la base de nuestra percepción del mundo, y cómo la información energética contenida en el espacio se transforma en experiencias conscientes. Capítulo 32. La conciencia y la expansión del presente. Jacobo Greenberg aborda el concepto de la conciencia y cómo se expande a través de la duración del presente. Comienza con ejemplos de interacciones energéticas, como la formación de una imagen holográfica a partir de la interacción de dos haces de luz, para luego trasladar la idea a la experiencia humana. La conciencia se define como la capacidad de percibir relaciones, y esta habilidad está vinculada con el tiempo que un ser humano percibe como presente. Greenberg explica que, normalmente, la duración de presente de un ser humano es de aproximadamente 50 milisegundos, lo que permite ver el mundo como una unidad continua. Si pudiéramos ampliar esta duración, nuestra percepción cambiaría drásticamente. Por ejemplo, en un presente extendido a 30 minutos, los movimientos y relaciones de una persona serán percibidos como una huella de luz que abarca todo el espacio que ocupó en ese tiempo. Esto hace que la percepción de la realidad sea mucho más compleja, pues el observador sería capaz de ver patrones completos de relaciones entre los eventos, más que las experiencias individuales y discontinuas a las que estamos acostumbrados. A medida que envejecemos, la duración del presente también se expande. Los niños tienen una duración del presente más corta, por lo que viven más experiencias, pero tienen una capacidad limitada para detectar relaciones. Los adultos, en cambio, experimentan menos eventos, pero tienen una mayor capacidad para percibir cómo se interrelacionan esos eventos. Para un anciano, el tiempo parece pasar rápidamente, pero lo que percibe son ciclos y patrones recurrentes, no los eventos aislados que dominan la percepción de un niño. Greenberg también conecta este concepto con la física contemporánea, que ha demostrado que la velocidad de la luz es constante, sin importar el movimiento del observador.
Esto se debe a que la luz es una manifestación de un campo cuántico omnipresente. Así como la luz parece moverse cuando cambiamos de posición, lo que en realidad se mueve es el observador, no la luz misma. Esta idea introduce la noción de que la expansión de la conciencia humana, al igual que la velocidad de la luz, se acerca a la comprensión de la omnipresencia del campo cuántico. Finalmente, el autor destaca que la conciencia de unificación surge cuando se detectan patrones más inclusivos de relaciones. Esta expansión de la conciencia no es solo un fenómeno individual, sino que está profundamente conectada con la organización sintérgica del espacio, sugiriendo que la conciencia y el espacio se estructuran de manera similar. La expansión de la conciencia es, por tanto, un desarrollo de la capacidad de percibir relaciones a niveles cada vez más complejos y sintérgicos. Capítulo 33. La organización sintérgica y la conciencia. En este capítulo, Jacobo Greenberg explora la conexión entre la conciencia y la organización sintérgica, estableciendo un paralelo entre el espacio y la conciencia humana. Al igual que el espacio tiene un continuo sintérgico que va desde la materia, baja sintergia, hasta el campo cuántico, alta sintergia, también la conciencia sigue un continuo neurosintérgico. La conciencia se define como la capacidad de percibir relaciones, y lo inconsciente es aquello que se percibe como azaroso, es decir, eventos que parecen desconectados. La conciencia se activa cuando somos capaces de ver esas relaciones y entender que no son coincidencias, sino patrones. Greenberg explica cómo la sintergia, la cantidad de información y relaciones en un espacio o sistema, afecta nuestra percepción. A nivel neuronal, la conciencia comienza a tomar forma cuando la información se organiza y las relaciones entre los elementos informacionales se hacen evidentes. En el caso de la percepción visual, las relaciones entre los elementos de la retina se van unificando a medida que avanzamos en los niveles neurosintérgicos. En niveles más elevados, como en las células ganglionares, las relaciones entre los elementos neuronales se hacen más claras. El concepto de expansión de la duración del presente es clave para entender cómo se expanden los niveles de conciencia. Greenberg sugiere que si pudiéramos experimentar una duración del presente de 30 minutos, nuestra percepción sería radicalmente diferente. En lugar de ver a las personas como unidades estáticas, percibiríamos su trayectoria y las interacciones que forman patrones complejos. Este cambio de percepción es similar a lo que ocurre en la física, donde la identidad de partículas como electrones ya no se entiende solo como unidades aisladas, sino como el conjunto de sus interacciones. A medida que la conciencia se expande, también lo hace la capacidad de percibir relaciones más complejas, lo que se refleja en un incremento sintérgico. Este proceso de expansión de la conciencia está vinculado a la aparición de patrones más inclusivos y a la percepción de una realidad más holística. Un nivel alto de conciencia lleva a la percepción de la unidad, donde desaparecen las distinciones entre observador y observado, interno y externo. Greenberg también establece una lista de propiedades asociadas a una organización sintérgica elevada, tanto en el espacio como en la conciencia. Estos incluyen un incremento de la convergencia y concentración informacional, la temporalidad, la percepción de patrones complejos y la desaparición de dicotomías como la de subjetivo y objetivo. A medida que la conciencia se expande, se experimenta una mayor unidad con el campo cuántico, una conexión más directa con el absoluto, y una capacidad incrementada de reconocer relaciones y comunicarse con otras conciencias. Finalmente, Greenberg conecta estos fenómenos con los poderes psíquicos descritos en las filosofías orientales, sugiriendo que las propiedades sintérgicas de la conciencia son las mismas que las de estos poderes, como la percepción de unidad, la omnipresencia y la capacidad de vivir eventos sincronísticos. Capítulo 34. Las propiedades sintérgicas. Greenberg profundiza en el concepto de propiedades sintérgicas, que son las características que definen el campo cuántico y la conciencia humana en su máxima expresión. Al principio, establece un paralelismo entre la creación del universo y la conciencia, donde todo surge del campo cuántico y las partículas se forman a partir de alteraciones en este campo. A medida que las partículas se agrupan en átomos, moléculas, células y organismos más complejos, la conciencia evoluciona y aumenta su sintergia, es decir, su capacidad de organización y unificación de relaciones. Las propiedades sintérgicas se refieren a la capacidad de las organizaciones complejas de integrar información de manera más eficiente. Con un aumento en la sintergia, las relaciones entre los elementos se hacen más claras y se alcanzan patrones complejos que unifican lo que antes era independiente. En la conciencia, este proceso se refleja en la capacidad de percibir patrones y no elementos individuales, moviéndose hacia un nivel de conciencia que trasciende la percepción de los detalles y se enfoca en la totalidad. Greenberg explica que en un espacio de alta sintergia, como el campo cuántico, las propiedades de inclusión y redundancia informativa hacen que la gravedad y el tiempo desaparezcan. Esto se debe a que un espacio de alta sintergia es homogéneo y sin cambios, lo que lo hace transparente para nuestra percepción. En contraste, la materia, que es de baja sintergia,
Es opaca y puede ser entendida a través de algoritmos neuronales. La sintergia también afecta a la conciencia, especialmente en el cerebro. A medida que la neurosintergia, la sintergia en el cerebro, aumenta, la conciencia se vuelve más capaz de unificar elementos de manera abstracta, lo que facilita la intuición y la percepción de relaciones complejas. Esta alta neurosintergia también se manifiesta en una mayor coherencia cerebral, como lo demuestra el aumento de similitud en los patrones EEG registrados en diferentes partes del cerebro. A nivel de conciencia, un ser humano con alta neurosintergia puede percibir relaciones de manera directa, sin la necesidad de una secuencia lógica o racional. Esto puede llevar a experiencias de sincronización, donde los eventos parecen ocurrir de manera significativa y no aleatoria, lo que provoca un sentimiento de unidad y expansión del yo. A medida que la conciencia se expande, también lo hace la capacidad de influir en el mundo físico utilizando solo el pensamiento, acercándose a una experiencia de total unificación con el espacio, donde el observador desaparece y lo único que persiste es la misma experiencia. El aumento de sintergia en la conciencia humana lleva a una percepción más profunda de la unidad del todo, con la capacidad de percibir patrones complejos, generar cambios en la realidad a través del pensamiento y, finalmente, vivir la experiencia de la unificación con el campo cuántico. Capítulo 35. El principio de exclusión gravitacional. Greenberg introduce el concepto del principio de exclusión gravitacional, PEG, un fenómeno que ocurre cuando un cerebro de alta neurosintergia genera alteraciones en el campo cuántico, creando una zona en el espacio libre de influencia gravitatoria. En términos sencillos, un cerebro con alta sintergia afecta la organización del espacio a su alrededor, creando una región en la que las ondas gravitacionales no pueden penetrar. La fuerza gravitatoria, explica Greenberg, es en realidad una alteración de la organización sintérgica del espacio. Cuando un espacio tiene una sintergia baja, como la de la materia, la gravedad se manifiesta de manera normal. Sin embargo, a medida que la sintergia del espacio aumenta, como ocurre en el campo de un cerebro con una neurosintergia elevada, el espacio se homogeneiza. Esta homogeneización incrementa la redundancia informacional y la evaluación entre los elementos más pequeños del espacio, los cuántums mínimos de espacio, o CME, lo que elimina la gravedad en esa zona. Greenberg explica que, en un cerebro de alta neurosintergia, la frecuencia vibratoria de los CME aumenta, lo que tiene el efecto de crear un espacio gravitacional. Esto es esencial para fenómenos como la levitación humana, que ocurre cuando la conciencia humana se acerca a un estado de unidad total. La conciencia de unidad es la forma más elevada de inclusión, y cuando el sistema nervioso activa los algoritmos neuronales más poderosos, se crea este espacio libre de gravedad. El principio de exclusión gravitacional, entonces, es un subproducto de la organización sintérgica del espacio y la conciencia. A través de este fenómeno, se puede entender como una alta sintergia neuronal no solo afecta la percepción y organización de la conciencia, sino también el espacio físico que rodea al individuo, permitiendo la levitación y otras manifestaciones de una conciencia elevada. Capítulo 36. El factor de direccionalidad. Jacobo introduce el concepto del factor de direccionalidad, una pieza clave en la creación y localización de la experiencia. La experiencia, según él, no podría ser específica ni espacialmente localizada sin este factor. En su modelo, la experiencia surge de la interacción entre dos campos energéticos, pero la existencia de un tercer elemento, el factor de direccionalidad es esencial para que la experiencia se manifieste en un lugar y tiempo específicos. Greenberg explica que, en ausencia de este factor, la experiencia podría surgir simultáneamente en múltiples localizaciones, algo que sería completamente ajeno a nuestra percepción normal del mundo. Esta capacidad de percibir simultaneidad y múltiples localizaciones es algo que algunos chamanes, como los descritos por Carlos Castañeda, experimentan. Castañeda, tras una vivencia de disolución del yo, describe cómo su conciencia se desintegró en múltiples yo independientes, todos conscientes de sí mismos pero unidos en una sola experiencia. Greenberg conecta esta experiencia con el campo cuántico, al que Castañeda denomina Nahual. Según Greenberg, la voluntad, o la capacidad de dirigir la atención y las percepciones, es el factor de direccionalidad que permite a los seres humanos organizar y reorganizar sus experiencias en distintas formas. Este racimo de conciencias es capaz de adoptar cualquier forma que el individuo decida, y esa capacidad de reorganización y adaptación es una manifestación del factor de direccionalidad. El proceso de unificación de experiencias también se refleja en la física cuántica, donde las partículas se agrupan y crean materia. Para Greenberg, esta unificación de partículas está relacionada con lo que él llama incremento sintérgico, un proceso por el cual la conciencia se organiza de forma cada vez más compleja. Esto da lugar a una experiencia unificada, que es el resultado de un procesamiento de alta complejidad. En términos de cómo se organiza la conciencia, Greenberg menciona que cuando un ser humano experimenta un estado de alta conciencia, como el descrito por Castañeda,
la conciencia se desintegra y se reorganiza. Cada fragmento de la conciencia se convierte en una unidad consciente, pero sin un yo predominante. Esta disolución y reconfiguración es lo que él ve como un ejemplo del factor de direccionalidad en acción. Greenberg concluye que el factor de direccionalidad es lo que determina el campo o la zona en la que una experiencia se hace presente. Este factor de direccionalidad es esencial para la creación de la conciencia y de los múltiples yo's que componen nuestra experiencia consciente, y sin él, la experiencia sería infinita y simultánea, sin localización ni dirección. Capítulo 37. El principio terciario. Greenberg introduce el concepto del principio terciario, un estado avanzado de conciencia donde el individuo toma conciencia de su identidad atemporal y de su unidad con el todo. A través de diversas evidencias, Greenberg demuestra que la experiencia y la conciencia son fenómenos independientes de la dimensión temporal y espacial, lo que refuerza la idea de que la conciencia tiene vida propia y no depende exclusivamente de la materia. Una de las evidencias de esta temporalidad es la técnica de parar el tiempo, donde un sujeto entrenado puede detener perceptualmente el movimiento de un reloj, experimentando una continua conciencia en un contexto abstracto y acelerado. Otra evidencia proviene de la meditación profunda, donde el sujeto puede trascender el tiempo y el espacio, viviendo una experiencia subjetiva que se extiende más allá de lo medido por un reloj. También se incluyen las experiencias de desdoblamiento o viajes astrales, donde la conciencia pierde toda relación con el tiempo, convirtiéndose en una experiencia pura e inmutable. Greenberg plantea que la conciencia surge del campo cuántico, un sustrato energético indiferenciado e indivisible. A medida que el sistema nervioso se desarrolla, empieza a decodificar esta conciencia, pero inicialmente, en las primeras etapas del desarrollo, el individuo mantiene un contacto indiferenciado con el campo cuántico, lo que se conoce como proceso primario. Con el tiempo, el niño adquirió conciencia de su yo como separado, lo que marca el proceso secundario. Sin embargo, en el proceso terciario, el individuo retorna al estado primario con una conciencia de unidad, reconociendo que todo en la experiencia es parte de un todo unificado. El proceso terciario no solo implica la conciencia de unidad, sino que también trae consigo la capacidad de experimentar el mundo como un conjunto de experiencias interconectadas. En este estado, el sujeto puede influir directamente en el mundo físico a través de sus pensamientos, entendiendo que sus imaginaciones tienen la misma realidad física que lo que percibe. Este estado también está relacionado con fenómenos sincronísticos, donde eventos aparentemente desconectados se manifiestan como interconectados. Greenberg explica que la sincronicidad se produce en espacios de alta sinergia, donde las relaciones entre eventos se manifiestan gracias a la capacidad de la conciencia para unificar y conectar elementos dispares. Esto ocurre porque, en un espacio de alta sinergia, los algoritmos energéticos que rigen la organización del espacio permiten la creación de patrones unificados, lo que facilita la aparición de fenómenos como la sincronicidad. El principio terciario lleva la conciencia humana a un estado en el que no solo se reconoce como unidad con el todo, sino que también puede influir en la realidad física y vivir los eventos como interconectados, lo que se manifiesta en fenómenos como la sincronicidad. Capítulo 38. El ser y la simetría local y global. El concepto de simetría local y global en relación con la conciencia y el ser. Greenberg establece que, aunque la experiencia puede ser pura, la conciencia siempre tiene contenidos. La experiencia pura ocurre cuando el observador se identifica completamente con lo percibido, transformándose en lo percibido mismo, sin un sujeto que la observa. Sin embargo, mantener esta experiencia pura es extremadamente compleja, y requiere aprender a manejar las simetrías globales, principios generales que rigen el universo, y transformarlas en simetrías locales, es decir, aplicar esas leyes universales a contextos específicos. La simetría global se refiere a la invariancia que ocurre cuando todos los puntos de un sistema se transforman de la misma manera, como cuando una esfera gira sin cambiar su forma. En la física, esto se traduce en las leyes que son válidas en todos los puntos del espacio, como la ley de la relatividad de Einstein. Por otro lado, la simetría local implica que cada punto se transforma independientemente, lo que da lugar a fuerzas como la gravedad o el electromagnetismo. Greenberg explica que la conciencia opera bajo un principio similar. La conciencia es una simetría local que mantiene la constancia del ser, mientras que la experiencia, que está en constante transformación, es la simetría global. El concepto de simetría local y global se aplica al campo cuántico y al espacio, donde el campo cuántico es una simetría global que abarca todo, mientras que el espacio es una simetría local que organiza las interacciones dentro de ese campo global. Greenberg argumenta que el ser, en su nivel más profundo, es una simetría local que interactúa con la simetría global de la experiencia. Esta interacción crea lo que él llama el ser, una forma de conciencia que es capaz de unificar todas las experiencias individuales en una totalidad. A través de este marco, Greenberg sugiere que el proceso de desarrollo humano es una transición de la experiencia pura, que es atemporal y global, hacia una conciencia que puede integrar esas experiencias de manera local y unificada.
En última instancia, el ser es la interacción misma entre la conciencia y la experiencia, donde el individuo trasciende las barreras de la dirección y localización, alcanzando una conciencia de unidad con el todo. Greenberg explora cómo las simetrías globales y locales se aplican tanto a la física como a la conciencia, sugiriendo que la conciencia y el ser son manifestaciones de estos principios fundamentales. La conciencia mantiene la constancia del ser mientras que la experiencia se adapta y transforma constantemente, lo que permite una unificación profunda de todo lo que existe. Capítulo 39. Los mecanismos del ver. Explora los mecanismos del ver y cómo estos están relacionados con el incremento de la sinergia neuronal. El concepto central es que la percepción visual no solo se limita a la capacidad de ver objetos, sino que es un proceso que está profundamente influenciado por la capacidad del cerebro para manejar información. Greenberg argumenta que, cuando alcanzamos un nivel mayor de neurosinergia, es decir, una mayor capacidad de procesamiento de información, se nos abre la posibilidad de ver más allá de lo que normalmente podemos percibir. Greenberg menciona un experimento de retroalimentación gravitacional en el que sujetos entrenados en introspección meditan en condiciones controladas mientras se registra su actividad cerebral y se observan cambios en el peso de un objeto. El objetivo es que los sujetos logren alterar la gravedad a través de su concentración mental, y los resultados muestran que es posible modificar la fuerza gravitacional a través de un cambio en la actividad de EEG, lo que sugiere que la conciencia puede influir en el mundo físico. Esta capacidad de percibir y modificar fenómenos físicos es una manifestación del incremento de neurosinergia, o lo que Greenberg llama ver. El concepto de ver está vinculado con alcanzar un nivel de conciencia que permita acceder a principios más generales y unificados, un tema que Greenberg conecta con las enseñanzas de Swami Vivekananda. Según Vivekananda, el conocimiento más profundo se alcanza no a través de los detalles, sino entendiendo los principios universales que unifican todo. De manera similar, Greenberg sugiere que la conciencia, al alcanzar una mayor sinergia, puede acceder a estos principios generales, lo que permite percibir una realidad más compleja y unificada. En términos neurosinérgicos, el ver implica que el cerebro sea capaz de procesar información más compleja, y todo lo que puede ser reducido a un algoritmo neuronal puede ser percibido. Sin embargo, lo que excede la capacidad del cerebro para procesar, es decir, lo que tiene una sinergia mayor que la del cerebro, permanece invisible. A medida que se incrementa la neurosinergia, el cerebro alcanza un nivel más alto de complejidad y puede ver más, accediendo a planos de realidad más elevados y unificados. Greenberg propone que el acto de ver está íntimamente ligado a un incremento en la capacidad de la conciencia para acceder a niveles más complejos y unificados de la realidad. Este ver no es solo una percepción sensorial, sino una expansión de la conciencia que permite ver más allá de lo físico y lo inmediato, conectándose con la totalidad de las experiencias y fenómenos. Capítulo 40. El ser, la sinergia y la coherencia cerebral. Greenberg explora el concepto del ser y su relación con la sinergia cerebral y la coherencia. Inspirado por los textos de Patanjali y Swami Vivekananda, Greenberg profundiza en la idea de que la conciencia alcanza su máxima expresión cuando el cerebro opera en alta coherencia y sinergia. En este estado, la conciencia trasciende las limitaciones del intelecto y la percepción sensorial, y se conecta con una forma más profunda de conocimiento y experiencia. Greenberg cita el aforismo de Patanjali sobre el samadhi, un estado de conciencia profunda que trasciende la razón y la percepción sensorial, para explicar que el conocimiento más elevado no se logra solo a través de la inferencia o el testimonio de otros, sino a través de la experiencia directa, más allá de los sentidos y la razón. Vivekananda, en su interpretación, enfatiza que la verdadera realización religiosa solo ocurre cuando el individuo alcanza una experiencia directa de la verdad, mucho más allá de lo que los sentidos pueden captar. El ser se manifiesta cuando el cerebro alcanza una coherencia total, donde todas sus zonas funcionan de manera sincronizada, sin divisiones ni alteraciones. En este estado, la conciencia trasciende sus contenidos específicos y puede acceder a un patrón unificador que integra toda la experiencia. Greenberg explica que, al igual que en la biología y la química, donde la combinación de elementos simples da lugar a propiedades emergentes, en el cerebro, una alta sinergia y coherencia permite que la conciencia experimente la unidad, trascendiendo los contenidos particulares y alcanzando una conciencia global del ser. Greenberg también conecta estos conceptos con la noción de samskaras, o impresiones pasadas que afectan la capacidad de concentración y percepción. Según Vivekananda, los samskaras son barreras que dificultan la concentración y la trascendencia del ego, pero a través de la práctica espiritual, estos pueden ser suprimidos, permitiendo al individuo alcanzar un estado de samadhi sin simiente, donde incluso las tendencias no manifiestas a identificarse con contenidos específicos quedan abolidas. Finalmente, Greenberg vincula esta comprensión con el concepto de noosfera, la esfera de conciencia colectiva, donde los individuos solo pueden acceder a los niveles más elevados de conciencia al tomar conciencia de sus relaciones dentro de una totalidad más amplia. El ser, en este contexto,
es la interacción misma entre la conciencia global y las experiencias individuales, y es en este estado donde el ser humano puede experimentar la unidad atemporal y espacial, accediendo a una comprensión profunda de la realidad. Capítulo 41. La sintergia y la hipersensibilidad. La relación entre sintergia e hipersensibilidad, abordando como un aumento en la neurosintergia, la capacidad del cerebro para manejar información compleja, permite a la conciencia percibir más allá de lo ordinario. Greenberg explica que, cuando la relación entre la neurosintergia y la organización energética es mayor que la unidad, la percepción se hace posible. De lo contrario, cuando esta relación es menor, lo que está más allá de nuestra capacidad de percepción se vuelve invisible y transparente. A medida que la neurosintergia aumenta, la sensibilidad también crece. Greenberg compara este proceso con la visión de los objetos. Lo que es invisible para nosotros se vuelve accesible a medida que la capacidad del cerebro para procesar información se expande. En este contexto, el ser se revela como una manifestación de la conciencia que refleja su propia luz, y el aumento de neurosintergia lleva a la conciencia hacia un estado superior de comprensión, trascendiendo las limitaciones de la percepción sensorial ordinaria. Greenberg describe un experimento que apoya la teoría de que la actividad cerebral influye en fenómenos como la gravedad. Los sujetos, al alcanzar un estado de alta coherencia cerebral y de conciencia expandida, logran alterar la gravedad en un experimento de retroalimentación. El estado de conciencia necesario para lograr estos cambios se caracteriza por una unificación interna, donde el sujeto trasciende las formas y percibe la esencia subyacente de todos los objetos. Este estado elevado de conciencia se describe en términos del samadhi, un estado descrito por Patanjali en sus escritos, donde la mente se vacía de formas y refleja solo el significado, alcanzando un nivel de comprensión profunda. Greenberg conecta esta idea con el proceso de samyama, que involucra la profunda concentración, la meditación continua y la trascendencia de la forma, para finalmente llegar al ser. Este proceso se da en 3 etapas. Primero, la concentración en objetos externos, luego, la concentración en el procesamiento interno, y finalmente, la concentración sobre el propio proceso de concentración, lo que conduce al ser. Greenberg también hace eco de las enseñanzas de Swami Vivekananda, quien describe la mente y el cuerpo como elementos en flujo constante, y la importancia de alcanzar un punto de invarianza, un principio inmutable, el purusa, que permite la trascendencia del ego y el acceso a un conocimiento superior. En última instancia, el ser es descrito como una conciencia independiente de la naturaleza, capaz de unificar y trascender todas las experiencias, alcanzando un estado de total armonía con el universo. En resumen, Greenberg conecta la ciencia de la conciencia con la filosofía del yoga, explicando cómo la expansión de la neurosintergia y la coherencia cerebral puede conducir a estados de conciencia elevados, donde el individuo no solo percibe más profundamente, sino que también trasciende la separación del ego, alcanzando un estado de ser unificado e inmutable. Capítulo 42. La independencia del ser. Explorando la independencia del ser, una noción que desafía las concepciones tradicionales de la conciencia y el procesamiento mental. A partir de una reflexión sobre la teoría de Patanjali, se argumenta que debe existir un ser independiente del procesamiento de la conciencia. La conciencia no puede recorrer su propio proceso, ya que se transformaría en parte de él y perdería su capacidad de mantener su identidad. Greenberg postula que este tercer principio independiente es el ser, que se encuentra fuera del proceso de codificación neuronal, y sin embargo, está íntimamente relacionado con él. Greenberg destaca que el ser no depende del procesamiento cerebral y que la conciencia puede tener acceso a los momentos iniciales de cualquier procesamiento perceptual. La clave para este acceso está en la práctica del samyama, un método descrito por Patanjali, que implica 3 etapas: concentración, un flujo continuo de conocimiento, y la transformación del objeto percibido hacia su significado, ampliando la capacidad neurosintérgica. Una de las aplicaciones prácticas de este concepto es el uso de técnicas de retroalimentación para enseñar a los sujetos a reconocer y controlar los componentes de su propio procesamiento perceptivo. Este acceso al procesamiento es un ejemplo de cómo la conciencia puede conocer y modificar su propia creación de la experiencia. En términos filosóficos, Greenberg señala la divergencia entre el pensamiento occidental y oriental sobre la independencia del ser. Mientras el pensamiento occidental busca un sustrato energético para la conciencia, el pensamiento oriental, incluyendo las enseñanzas de Vivekananda, asume la independencia del ser como un principio fundamental. Greenberg concluye que, aunque esta independencia del ser plantea desafíos conceptuales, las evidencias y prácticas sugieren que es un principio válido, especialmente cuando se observa la interacción entre el campo neuronal y el campo cuántico, que permite a la conciencia acceder a niveles más profundos de la realidad sin ser completamente determinada por el proceso físico. Capítulo 43. La conciencia fisiológica. Greenberg explora en este capítulo la relación entre la conciencia fisiológica y el concepto del observador independiente. Según la teoría neurosintérgica,
El patrón electrofisiológico que se produce en el cerebro a raíz de un estímulo no es suficiente por sí mismo para crear la experiencia. La actividad cerebral, aunque compleja, no es la experiencia en sí misma. La transformación de este patrón en experiencia está mediada por algo más, el observador, cuya esencia es el ser. Este observador permanece independiente de los procesos cerebrales y es el punto de referencia que unifica y da sentido a la experiencia. Greenberg introduce el concepto de samyama, un método yógico que, al ser aplicado al procesamiento perceptual, permite al observador acceder a la esencia de la creación de la experiencia. Este proceso hace posible que el individuo reconozca su participación activa en la creación de la experiencia, evidenciando la independencia del observador en el cerebro. El autor también reflexiona sobre cómo la experiencia de la conciencia cambia dependiendo del estado del cerebro, ejemplificando con el sueño paradójico, en el que la actividad cerebral es desincrónica y baja en voltaje, pero el observador sigue transformando esta actividad en imágenes oníricas. Greenberg también se pregunta qué sucedería si los patrones cerebrales cesaran. En este caso, el observador experimentaría solo a sí mismo, vislumbrándose como la única realidad. Finalmente, Greenberg se apoya en las enseñanzas de Patanjali y Vivekananda, quienes describen al purusa o ser como el veedor que permanece inalterado, aunque ve a través del intelecto coloreado por las percepciones. La conclusión es que la conciencia, aunque íntimamente ligada a los procesos cerebrales, tiene una independencia fundamental, lo que la hace capaz de transformar los patrones electrofisiológicos en experiencias coherentes y significativas. Capítulo 44. Las transformaciones dimensionales. Greenberg describe cómo el cerebro actúa como un transformador energético y dimensional, tomando la complejidad del campo cuántico y transformándola en experiencia humana. A través de su interacción con el campo cuántico, mediada por el factor de direccionalidad, el cerebro convierte lo indiferenciado y abstracto en algo temporal y localizado, la experiencia. Sin embargo, lo que no se transforma en este proceso es el observador, el ser, que permanece independiente de todo. Las transformaciones dimensionales no son procesos de creación, sino de penetración hacia algo que ya existe. Un ejemplo usado para explicar esto es el de la palmera, cuyas hojas y ramas mantienen una forma bidimensional, pero cuando se observa la palmera en su totalidad, se revela una transformación hacia la tridimensionalidad. Esta transformación no es creación, sino la incorporación de una nueva dimensión dentro de una estructura ya existente. El cerebro humano, en su complejidad, penetra en la dimensión de la experiencia al interactuar con el campo cuántico, y también penetra en la dimensión del ser cuando el campo neuronal se une con la organización energética del espacio. Así, las transformaciones dimensionales que ocurren en el cerebro son similares a las que ocurren en la palmera, no son creaciones, sino penetraciones en dimensiones previamente existentes. Capítulo 45. La unificación emocional y la conciencia corporal. En este texto, Greenberg explora cómo el cerebro y el cuerpo interactúan con el espacio energético cuántico, transformando patrones neuronales en experiencias conscientes, y cómo estas interacciones son fundamentales para la conciencia corporal y la unificación emocional. El cerebro, al activar patrones específicos en áreas como la amígdala y el hipocampo, crea emociones específicas a través de la interacción de campos neuronales y cuánticos. A medida que aumenta la coherencia cerebral y la neurosintergia, la experiencia se transforma, lo que lleva al observador a entrar en contacto con el ser, un estado de conciencia expansiva donde la experiencia se percibe sin los contenidos relativos. El cuerpo también tiene su propio conocimiento y sabiduría, manifestando reacciones que a veces escapan a la lógica consciente. Esta sabiduría corporal se vuelve más accesible cuando la conciencia expande su conexión con el cuerpo y sus capacidades internas. El ser, como el observador de la experiencia, es independiente de la actividad cerebral y es la clave para entender las transformaciones dimensionales de la conciencia. Al aumentar la neurosintergia, el observador puede trascender la percepción de una realidad específica, acercándose a una experiencia de lo indiferenciado, un estado de conexión profunda con el absoluto. Esta capacidad de conexión con el ser permite a un ser humano elegir conscientemente las realidades que desea experimentar, demostrando que el ser es la fuente de todas las posibilidades de creación. Y así llegamos al final de este fascinante análisis de la creación de las conciencias de Jacobo Greenberg. Espero que puedan disfrutar tanto como yo de adentrarnos en este tema tan profundo y estimulante, que nos invita a cuestionar nuestra comprensión de la conciencia, la realidad y cómo todo eso se conecta. Como hemos visto, la conciencia no solo se crea dentro de nosotros, sino que emerge en las interacciones, en los patrones que compartimos con los demás, expandiendo nuestro ser y nuestra visión del mundo. Pero este es solo el comienzo de la exploración. Este libro ha dejado mucho sobre la mesa para reflexionar, y te invita a seguir cuestionando y buscando esas conexiones invisibles que nos definen. Si te ha gustado este análisis, no dudes en compartirlo con un amigo que también disfrutará de estos temas profundos.
Este tipo de contenido siempre es más enriquecedor cuando lo compartimos con quienes tienen la mente abierta. Recuerda también unirte a nuestro canal de Telegram, donde seguiremos discutiendo sobre los temas que nos apasionan y compartiendo más reflexiones que expanden la conciencia. Y, por supuesto, quiero saber qué piensas. Deja un comentario abajo contándome tu opinión sobre el libro o cualquier pregunta que tengas. Siempre es un placer leerlos y responder. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal para seguir explorando más libros, ideas y conceptos que desafían nuestra forma de ver el mundo. Y este fue otro análisis aquí en Literatura Asombrosa. Hasta la próxima, con más pensamientos que nos invitan a ver más allá de lo visible. La creación y la conciencia de Jacobo Greenberg exploran cómo la mente humana interactúa con el universo y da forma a nuestra percepción de la realidad. A través de su teoría, Greenberg revela los profundos misterios detrás de la conciencia y la creación, sugiriendo que todo lo que experimentamos es el resultado de la interacción entre nuestra mente y el espacio que nos rodea. Este video profundiza en las ideas revolucionarias de Greenberg, ayudando a comprender cómo nuestra conciencia puede transformar la realidad que percibimos. Si estás interesado en la relación entre mente, conciencia y creación, este video es para ti. Acompáñanos en este viaje hacia el entendimiento de la conciencia humana y cómo podemos utilizarla para moldear nuestro entorno.